Hola, en este video se va a explicar las diferentes representaciones de un objeto algebraico en las cuales se pueda representar, valga la redundancia. Entonces lo vamos a hacer utilizando el problema del video anterior, el de el salario, que depende de la cantidad de periódicos que se vendan. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas cuatro representaciones? En primer lugar tenemos el lenguaje natural o escrito o el verbal también. También tenemos el tabular, que es cuando se representa a través de tablas. También tenemos el lenguaje algebraico y también el lenguaje gráfico o a través de una gráfica. Aquí en la gráfica se utilizan un sistema de coordenadas cartesianas. Bien, entonces veamos estas cuatro representaciones con el problema anterior. Entonces, el problema se planteaba precisamente de forma natural o escrito. Ahí se dice que el diario Investigación le paga a sus vendedores semanalmente de la siguiente forma: 15.000 colones de salario fijo más 25 colones por cada periódico vendido. Y Andrés, que trabaja en ese diario, desea conocer posibles salarios dependiendo de la cantidad de periódicos que venda por semana. Entonces ahí está el contexto, ahí está la situación, y a eso es lo que se le llama lenguaje natural o escrito. Recordemos que posterior a eso hicimos una tabla, y en la tabla nos dimos ciertos valores: 0, 100, 300, 400, 500, 1000, 2000, y luego, utilizando lo que dice el lenguaje natural o escrito, hicimos cálculos para ver cuál era el salario que se obtenía. ¿Okay? Posterior a eso, luego pasamos a otra representación, que fue la representación algebraica, utilizando variables y constantes, y que obtuvimos como fórmula que S es igual a 15.000 más 25 por N. A esto es lo que se le llama lenguaje algebraico o simbólico también. Y para la representación gráfica ocupamos un sistema de coordenadas. Entonces, para la representación gráfica veamos paso a paso cómo es que se hace. Para realizar el gráfico o la representación gráfica, en este caso lo primero que tenemos que hacer es definir bien cuáles son los ejes. Bueno, tenemos el eje X y el eje Y, pero tenemos que ver cuáles son las medidas. Como en este caso son valores tan grandes, no nos sirve ir de uno en uno, pues la cantidad de periódicos que vende o que puede vender Andrés puede llegar hasta los 2000 o inclusive más, entonces no sirve ir de uno en uno. Por eso en este caso la escala que hicimos acá es de 200 en 200, como se puede ver acá en el eje X. Y en el eje Y, como el salario también son valores muy altos, ¿verdad? De 10.000 en adelante, no podemos también ir de uno en uno, sino que tenemos que, en este caso escogimos de 10.000 en 10.000, entonces 10.000, 20.000, 30.000 y así sucesivamente. En este caso la K representa miles. Entonces, para hacer la representación gráfica, tenemos en la tabla o en la tabular, tenemos que, en el caso de que se vendan 0 periódicos, se tiene un salario de 15.000. Entonces, se coloca el punto acá aproximadamente en el 15.000. Después, si se venden 100 periódicos, se tiene un salario de 17.500, que sería un puntito por acá. Luego se pasa a 300. En el caso de 300 se tiene un salario de 22.500, que sería un punto por acá. En el caso de 400 es un salario de 25.000, que sería la mitad entre los 20.000 y los 30.000. En el caso de 500, que teníamos que 500 tiene un salario de 27.500, entonces es un poquito más abajo de los 30.000. Y luego de los 500 pasamos a los 1000. En el caso de los 1000, entonces 1000 iría con 40.000, que sería este punto que va acá. Y en el caso de los 2000, brincamos hasta el 2000, sería un salario de 65.000, donde 65.000 está
por acá.